Saludamos a todos los que se conectan a esta hora con nosotros aquí a la Mesa Redonda, el espacio en el que tradicionalmente nos vemos cada semana en El Espectador para hablar de esos temas que han sido tendencia en la semana, de los que todo el mundo ha hablado y para explicarles a ustedes por qué han sido temas en la opinión pública, importantes para la opinión pública. En esta ocasión nos acompaña Santiago Larrota, editor de la sección Economía del Espectador, y Leonardo Botero, periodista de la sección Política, para hablar de dos temas que se han movido durante toda la semana y explicarles un poco por qué son importantes. Y bueno, estamos hablando de la Ley de Financiamiento y del Presupuesto General de la Nación, dos, digamos, expresiones, términos bien largos que ustedes probablemente han escuchado durante toda la semana y que han sido noticia y se han movido y desarrollado a lo largo de estos días. Y quisiera precisamente por eso que empezáramos, Santiago, explicando qué pasó esta semana, por qué estamos hablando esta semana de estos dos temas. Yes. Pues sí, son dos expresiones que han sonado mucho esta semana y que muchos quisiéramos no volver a escuchar por un largo tiempo, ojalá. Pero no. Pero pues quién sabe en este punto y ya llegaremos un poco al asunto de las incertidumbres. Pero sí, esta semana pues nada, el Presupuesto General de la Nación que fue presentado hace ya un mesecito, larguito. Comenzó a ser discutido en forma y también fue presentada una ley de financiamiento. Hay que entender que estas dos son iniciativas separadas pero conjuntas, si se quiere de esa forma, y es que el gobierno busca como cuadrar las cuentas del próximo año a través, como siempre, de un presupuesto, pero este presupuesto se presentó en esta ocasión desfinanciado y para darle caja extra, por decirlo así, para financiarlo, por eso se llama ley de financiamiento, pues se presenta con este proyecto alterno, pues en paralelo, pues. Digamos, el monto solo del presupuesto está por 511 billones, más o menos. Leonardo, si acaso me corrige. Sí. Y la ley de financiamiento va por 12 billones y eso nos da un total de 523 billones. Y pues lo que pasó esta semana fue que se conoció por fin el texto de la ley de financiamiento que venía como siendo rumorada y como tratada tras bambalinas, por decirlo así, durante un ratico. Esa es una ley que en efecto se mete con impuestos, entonces muchos la llaman como una reforma tributaria. No es una reforma tributaria en específico, aunque sí reforma impuestos, pero está más acotada a financiar el presupuesto. Entonces ese proyecto se radicó y el Presupuesto General de la Nación arrancó ya a ser discutido en forma. El presupuesto tiene una serie como de etapas para lograr su aprobación y la primera era que se pusieran de acuerdo en el monto del presupuesto. De esos 523 u otro monto. Y ese hito pues tenía, y aquí comenzamos a patinar con los tiempos verbales, que quedará aprobado para el 15 de septiembre, a máximo para el 15 de septiembre, o sea, sí, para el sábado, este sábado a las 11:59 de la noche debería quedar aprobado ese monto. Y lo que pasó es que, pues no, pero un poco sí, pero ya llegamos un poco a eso, pero pues por eso que estos temas han estado sonando esta semana. Ya entraremos a esa discusión que es bien interesante porque hubo ahí también como algo inédito que sucedió puntualmente en ese debate, pero empecemos un poco explicando cómo llegamos hasta acá, porque eso está amarrado también a un montón de problemas que ha habido en términos de financiamiento y económicos, de los que hemos hablado también en este espacio ya anteriormente, ¿no? Es correcto. Pues nada, el presupuesto llega desfinanciado en parte porque los ingresos del Estado este año han estado siendo mucho menores. Para el primer semestre del año en las cuentas del Ministerio de Hacienda hablaban de un recorte, de una caída en el recaudo tributario de algo así como 20 billones de pesos. Por eso en algún momento se hizo un recorte presupuestal para el dinero de 2024. Pero digamos que todo eso eso es como un efecto dominó, por decirlo así. O sea, se cae la primera ficha y comienza a pegarle a otras. Y eso lo que ha dado como resultado, para no entrar como en demasiados tecnicismos y demás, es que pues las cuentas del Estado no están del todo bien. Entonces el presupuesto que se presenta para 2025, que se presentó para 2025, pues va por un monto menor porque el recaudo está más flojo. Estamos en un proceso de reactivación económica que está apenas como creciendo. Entonces también pues la economía viene más floja y eso también pues impacta a
las cuentas del Estado. Y pues el presupuesto llegó por una cifra menor de la que se esperaba que llegara, y por eso fue que pues pusieron la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, y como que un presupuesto se presente con una ley de financiamiento, no es algo enteramente nuevo, ha pasado en varios gobiernos, está reglamentado en la ley, no es como, si no es un galimatías, ni pues ni una leguleyada, ni nada de estas palabras que nos encantan en tantos debates presupuestales, no solo presupuestales, sino legislativos en general. Es un mecanismo regular, pero pues esta vez toca utilizarlo pues porque las cuentas no están cuadrando tanto. Y todos estos debates se dan en un momento político también muy especial. Leonardo, expliquémosle a la gente cómo está la cosa en movidas políticas respecto a todo este tema económico. Claro, bueno, digamos que es una obviedad lo que voy a decir, pero no tanto. Y es que aquí en Colombia y bueno, en todos lados, lo económico es también muy político. Claro. Digamos que un buen punto de partida para lo que ha pasado es el jueves 5 de septiembre, hace ya una semana, cuando se reunieron Petro y Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado. Desde el Senado, desde la Cámara, estaban diciéndole al presidente como, venga, preséntenos la ley de financiamiento. Salen de la reunión, Efraín Cepeda dice, si no conocemos la ley de financiamiento no la vamos a aprobar, que ese ha sido como la manzana de la discordia, esos 12 billones, que en perspectiva, 1 billón es mucha plata, pero 12 billones frente a 511, me corregirá Santiago, no es tan... Pues no es plata que tenga en el bolsillo en todo caso, no es deme 3 de esos, pero sí, o sea, igual es un... O sea, es una importante. porción, pero Sí. a lo que voy es que entonces sale Cepeda y bueno, hacen sus declaraciones y al siguiente día es el cierre del Congreso de la ANDI en Medellín. Y estando allá, Cepeda dice, es que yo tengo los votos para que hundamos la ley de financiamiento en el Senado, para que no aprobemos el monto esta semana, que se empezó a discutir el miércoles. Entonces ahí empezó un tire y afloje que ha sido particularmente con las comisiones tercera y cuarta, digamos, el monto lo discuten y el presupuesto lo discuten las comisiones tercera y cuarta del Senado y de la Cámara, que son las económicas. Pero la pelea ha sido particularmente con las tercera y cuarta del Senado. Ahí ha habido todo un choque, digamos que también se suma un poco el discurso que ha tenido por estos días el presidente Petro de decir que hay una estrategia para no dejarlo terminar su mandato, y entonces ya empieza a señalar a Efraín Cepeda de que él quiere ser el que reemplace al presidente en medio de esa incertidumbre. Entonces empieza a sumarse un montón de cosas, todo empezando desde la ley de financiamiento. Las fuerzas políticas en esas comisiones, ¿cómo están? Digamos, en la Cámara por lo general ha sido más el apoyo hacia el gobierno, aunque hay voces muy fuertes en oposición, como es Catherine Miranda, que ella en un primer momento apoyó el gobierno, pero ya se ha distanciado sustancialmente de las políticas petristas. Pero el asunto está en las terceras y cuartas, como les decía, del Senado. En la tercera hay personas como Juan Pablo Gallo, que es opositor, pero que además lo hemos escuchado mucho estos últimos meses, porque él está salpicado por todo este caso de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Él ha salido mencionado, que pues ha negado cualquier involucramiento. También está Miguel Uribe, del Centro Democrático, opositor duro, que además está empezando a hacer pre-campaña presidencial. Entonces también esta discusión empieza a tener un interés particular para él, para hacerse notar, por así decirlo. Están de Cambio Radical, que es un partido en oposición. Están Antonio Sabaraín y Carlos Julio González. Pues el mismo Cepeda hace parte de la tercera. En la cuarta la presidenta es Angélica Lozano, que es de centro y en algunos momentos ha respaldado el gobierno, pero con el tema del presupuesto sí ha sido muy crítica. Incluso este jueves en un discurso el presidente Petro dijo que las críticas que hacía la senadora Lozano las hacía y lo citó a él, perfidia. Entonces digamos que ahí ha habido un choque muy fuerte. También está Carlos Meisel del Centro Democrático y Juan Felipe Lemos del Partido de la U, que han sido un poco los que han marcado en los debates del monto como la discusión, los que han puesto la mayor oposición. Y esos ánimos caldeados en el Congreso,
son importantes un poco para entender lo que pasó esta semana en este debate que fue atípico. ¿Qué fue lo raro en el debate de esta semana, Santiago? Los debates en general fueron típicos, empezaron tarde, se alargaron bastante. Lo de siempre. Exacto, fueron muy reiterativos, mucha oratoria de plaza. Y algunas intervenciones sí con algo más de sustancia, pero lo atípico es el resultado. Y hay que entrar un poquito en minucias para explicar de qué va la cosa. El monto del presupuesto tiene que estar aprobado, y de nuevo tenía que estar aprobado para el 15 de septiembre, ¿cierto? Eso viene siendo, de nuevo, sí, sábado 11:59 de la noche, da el reloj a las 15 y ahí ya el monto tiene que estar finalizado. En este momento el monto no fue aprobado, pero al mismo tiempo no fue negado. Sí, me corregirán, pero eso es como el gato de Schrödinger. Hay monto, pero no hay monto. Y llegamos a este escenario porque las propuestas tienen que ser aprobadas unánimemente por las 4 comisiones. Hubo varias proposiciones en juego en estos debates, sobre todo el miércoles. En un momento eran 7, pero varias fueron retiradas y creo que al final se terminaban votando 4 o 5, no me acuerdo exactamente el número, entre esas la proposición oficial. Todas querían que el presupuesto tuviera un monto distinto. Entonces estaba la oficial del gobierno, 523 billones, había una por 499 de Angélica Lozano, había otra por 485 creo que era, había una del mismo Efraín Cepeda en conjunto con otros senadores, entre esos Catherine Miranda, que era por 511, entonces era presupuesto menos ley de financiamiento. Bueno, todos como buscando un número distinto. Ninguna de esas proposiciones pasó, incluyéndola al gobierno. Entonces digamos que ninguna fue aprobada, pero un poco la tesis que maneja el Ministerio de Hacienda, y es lo que nos tiene un poco como en este terreno, en este hielo muy, muy delgado, es que ninguna fue negada tampoco unánimemente. Es un argumento particular, por decirlo de alguna forma, pero además es aún más particular porque la ley de presupuesto tampoco es supremamente taxativa con qué pasa cuando un monto es negado. El Ministerio de Hacienda dice que el monto no fue negado, entonces que como no hay un monto negado, el monto que se tiene en cuenta es el que presentó el gobierno y el proyecto va a seguir adelante así. O sea, el proyecto sigue vivo, por decirlo de esta forma. El próximo debate está citado para la próxima semana, para el martes, pero para hablar de ley de financiamiento. Y ahí es donde todo comienza a complicarse un poquito, porque estos, como le dijimos al principio, son 2 proyectos que iban como de la manito, y ahora son 2 proyectos que van de la manito, pero en carros separados, más o menos. O sea, es como que sacan las manos por las ventanas y tratan de darse la mano en una autopista a 300 kilómetros por hora, más o menos. Pero ahí, para entender lo que pasó fue que las 4 no la aprobaron, pero tampoco la negaron las 4. Exactamente, o sea, pero es de nuevo, y sin entrar a juzgar quién tiene la razón, porque en este punto Ni ellos saben. Ni ellos saben exactamente, o sea, e incluso en el Senado, en las comisiones, y el gobierno está diciendo que han consultado directores de presupuesto de los últimos 30 años. Historiadores. No, total, o sea, esto no tiene antecedentes, no hay precedentes, y de nuevo la ley de presupuesto es un poco laxa en esos sentidos, y eso no es algo que me estoy inventando yo. Digamos, hemos consultado como gente que estudia estos temas y dice, y si es que la ley como que tampoco dice muy bien qué hacer en estos casos. Entonces, tienen que aprobar las 4 en conjunto, pero las proposiciones se cayeron cuando solamente una negó. Entonces, sí, también supongo que el contraargumento sería, pero también negaron las proposiciones, entonces hay un monto negado, pero el gobierno dice, no. Hay un monto que está fijo porque ninguno fue aprobado, ninguno fue negado en conjunto, unánimemente, entonces hay uno que quedó vivo, que es el presentado por el gobierno, y vamos a seguir con ese. Justamente en el cierre del debate ayer, el presidente de la sesión del partido de la U decía como, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como un único antecedente más o menos similar que sucedió en el gobierno de Andrés Pastrana, cuyo monto no fue aprobado, el proyecto de presupuesto siguió adelante, se debatió en primer debate, hizo su segundo debate, fue aprobado por el Congreso y tan pronto salió, por supuesto, comenzaron a lloverle puños y patadas de todo lado en forma de demandas, no en forma figurativa, aunque pues, en este país podría ser un poco de ambas, y llegó a la Corte Constitucional demandado, la Corte lo examinó y dijo que el presupuesto, ok, que listo, que todo adelante. Entonces ellos dicen, vamos a hacer eso. No nos pudimos poner como de acuerdo con el monto, pero al final como que tampoco nos pudimos poner de acuerdo para negarlo, de nuevo un argumento extraño. Entonces vamos a seguir para adelante. Vamos para adelante, el presupuesto sigue y vamos a hablar de ley de financiamiento el martes. Y gracias, hasta luego. Igual, una cosa muy curiosa que pasó el miércoles y lo hablábamos del peligro de redondear, fue que
había una proposición que se presentó como la proposición del gobierno. E incluso Carlos Meisel alzó la mano y dijo, venga, ¿qué es lo que vamos a votar? Y le dijeron, vamos a votar el monto propuesto por el gobierno. Y el monto propuesto por el gobierno, dijeron, eran 523 millones. Billones. Llegaron, empezaron a votar, no, se hundió porque votó la tercera en contra de ese. Entonces dijeron, no quedó aprobado porque ya hay una comisión que no está de acuerdo. Y empieza toda la discusión, todo lo que hablaba un poco Santiago de los discursos de la plaza, y en ese momento Oscar Darío Pérez, que además es del Centro Democrático, es opositor, toma la palabra y dice como, venga, es que hicimos algo mal, es que nosotros no hemos votado la propuesta del gobierno. Entonces, pero sí ya se votó. Lo que él decía es que faltaban, que cuando se leyó la proposición se habló de 523 billones y no se habló de 523,7 billones, que era el monto exacto propuesto por el gobierno. Era una diferencia de 7.000 millones. Incluso el monto tiene más de eso, o sea, es como 523 billones, 700 mil millones, 400, o sea, tiene un montón de numeritos más, solo que lo redondearon, y el argumento del senador fue como, no, esa no es, hay que votarla de nuevo, porque no era 523, es 523,7, y votaron de nuevo. Y volvieron a votar que no. Y cuando le preguntábamos como, venga, representante, pero usted un poco lo salvó, porque pues es alguien del Centro Democrático, él decía, no, yo no lo salvé. Lo que yo hice fue evitar que ellos pudieran decir, ellos siendo el gobierno, pudieran decir, es que como eso no se ha votado, entonces no se ha negado. Entonces empieza ahí como todo un juego de la letra menuda, la letra pequeñita verde, por dónde nos metemos. La letra inexistente también puede ser. Sí, entonces sí, ha sido como, esa es como una imagen muy particular que ayuda a entender como lo atípico entre lo típico de la discusión del monto y del presupuesto para el año entrante. Y uno escuchaba en los debates que se hablaba mucho de que no hay acuerdo, en algún momento decían como, dejemos la discusión hasta acá, ustedes vayan, consúltenlo con la almohada, miremos a ver si hay acuerdo. Ellos decían, la oposición decía como no hay acuerdo. Hay posibilidad de que en estas semanas, cuando empiece el martes, después el otro debate, empiecen a darse estos acuerdos políticos, reuniones para ver cómo se llega de pronto a un consenso y eso se logra salvar de alguna forma o arreglar en medio de la incertidumbre, que es lo que no sabemos qué va a pasar. Depende, o sea, eso depende de muchas cosas. Puede que el presidente y el ministro de Hacienda decidan sentarse a hablar con la oposición menos fuerte, pues por ejemplo Centro Democrático y Cambio Radical no le van a caminar a eso, pero pueden sentarse a dialogar con un Efraín Cepeda, con los conservadores que en algunos momentos han apoyado al gobierno y pueden decir como, bueno, podemos encontrar un punto medio. ¿Cuál sería ese punto medio? Es difícil de saber porque los dos están muy sentados en su posición. El miércoles, cuando terminó el debate, Bonilla salió y dijo, es que la comisión tercera no ha querido ceder. Y Efraín Cepeda, que es de esa comisión, cuando salió dijo, es que el ministro no ha querido ceder. Entonces los dos se tiran ahí la pelota. Incluso el ministro dijo, es que hay una comisión, no la nombró, o sea, no la nombró específicamente, pero hay una comisión que está radicalizada. Sí. Además, fueron las palabras. Y el discurso del gobierno ha sido un poco eso, ¿no? Ajá, exactamente. Y a eso se suma que el presidente Petro, volvemos, esta semana ha tenido discursos muy fuertes en los que ha hablado de la ley de financiamiento, en los que ha hablado del presupuesto. Entonces ahí uno también se pregunta, ¿qué tan dispuesto está a ceder el presidente Petro? Eso es algo que por ahora es difícil saber. Una de las preguntas que se hace la gente es como, bueno, ¿y todo esto a nosotros qué? ¿Cómo nos pega a nosotros que se discuta, que no, que la ley de financiamiento? Expliquémosle al que nos está viendo, el colombiano de a pie, esto porque es importante. Pues es clave porque esta es la plata del próximo año, no solamente el presupuesto, sino la ley de financiamiento viene con cambios tributarios. Entonces, digamos que buena parte de la discusión es que la ley de financiamiento no convence. No convence para nada. Y si uno mira las intervenciones de casi todos los congresistas, pues sobre todo los críticos de las propuestas, es el presupuesto, si quiere hablemos de presupuesto, pero la ley de financiamiento tiene que desaparecer. Entonces ajustemos el monto restándole ley de financiamiento. Incluso en algún momento el mismo senador Cepeda dijo, hagamos una cosa, no bajemos el monto del presupuesto, eliminamos ley de financiamiento y más bien discutimos una adición presupuestal para que el presupuesto quede mejor financiado. Pero eso es lo que dice de fondo, es como la ley de financiamiento no va. Y pues no va por muchas razones políticas, pero pues digamos, respondiendo a la pregunta,
pues si hay cambios tributarios, eso le toca un poco a todo el mundo. La ley de financiamiento viene con bastantes cosas, no nos vamos a poner aquí a explicar pues la minucia, pero pues viene sí con tarifas reducidas de renta para empresas, pero viene también con unas sobretasas para carbón y petróleo, viene con cambios sí en vehículos híbridos que van a entrar al reino del IVA, y quizá el cambio más grande en términos de dinero podría ser la inclusión, la bienvenida al reino del IVA a las apuestas y los juegos de azar en línea que hoy existen por fuera. Un tema bien espinoso. Es un tema bien espinoso porque va a aportar por año más o menos unos 2 billones de pesos, que no es de nuevo plata de bolsillo, y además los va a aportar constantemente y según el Ministerio de Hacienda es un aporte que no le pega a inflación. Siempre cuando se manejan sobre todo temas de IVA hay que calcular como ambas cosas, ¿no? Como listo, o sea, vamos a recaudar acá, pero ojo que eso va a encarecer unos servicios para la gente y eso puede costarle más a los colombianos, pero ellos dicen es que esto no es un bien de la canasta familiar, incluso dentro de la argumentación del proyecto dicen esto se puede considerar un bien de lujo, entonces pues esto no tiene un impacto en inflación y maravilloso, me va a dar 2 billones de pesos extra por año de manera sostenida. Muchos impuestos tienen unas variaciones, unos picos por diferentes razones técnicas, pero este es como un relojito atómico. ¿Sí? Año a año va a entregar 2 billones de pesitos de aquí a 2030 más o menos, desde el próximo año 2030. Entonces claro, es una jugada buenísima para el gobierno, pero eso también ha despertado como una oposición fuerte en Congreso. El gremio de los juegos de azar pues ha dicho, si usted me graba esto con IVA, básicamente eso es una actividad que yo no puedo hacer, entonces gracias. Entonces sí, o sea, digamos, respondiendo de nuevo a la pregunta de cómo le pega eso al colombiano a pie, pues digamos, la ley de financiamiento puede tener impactos serios para multitud de colombianos, no para decir pues que va a romperle el bolsillo a los más vulnerables y nada de eso, porque no tiene ese tipo de lógica, pero pues implica un poco a toda la sociedad. Y por el otro lado pues el presupuesto es la plata con la que no solamente funciona el Estado el próximo año, que esos son unos dineros que están ahí y no, con los cuales no se puede hacer matemática alegre, sino también implica lo que el gobierno va a invertir el próximo año, y eso quiere decir también sí transferencias para programas sociales, eso quiere decir sí mejoramientos de vivienda, transferencias para los más vulnerables, o sea, un montón de rubros que no solamente es un programa de gobierno, sino que al final también es pues donde el gobierno realmente gestiona plata para hacer cosas nuevas, no solamente para seguir operando el mecanismo y hacer que todas las ruedas giren a tiempo, sino también como para que haya cosas distintas en un país pues que necesita un montón. Para redondear un poco ya la discusión e ir cerrando, expliquemos, Leonardo, qué se viene en términos de plazos, cómo está la cosa de aquí para adelante para saber más o menos hacia dónde se va a mover y los plazos que tenemos. Sí. Bueno, como dijo Santiago, el sábado el plazo para votar el monto es hasta el sábado a medianoche. Ya no hay debates programados, el Congreso no trabaja viernes, mucho menos un sábado. Entonces, la próxima semana empieza la discusión de la ley de financiamiento el martes, pero también se tiene que empezar a discutir el presupuesto como tal. Ese presupuesto se tiene que discutir hasta el 25 de septiembre. ¿Qué pasa si el 25 de septiembre no hay presupuesto aprobado? Pues pasa lo que ha dicho el presidente Petro, que es algo que de todas maneras también hay que decirlo, si está regulado por la Constitución, que es sacar el presupuesto por decreto. Ahora, no hay un antecedente tampoco de que haya un presupuesto por decreto, y lo que dicen algunos congresistas es como, si las cuentas están mal y las cuentas no les funcionan, es responsabilidad completa del gobierno. Y si lo saca por decreto, pueden también llegar demandas a la Corte Constitucional por ese mismo decreto, como pasó, por ejemplo, cuando él declaró el estado de emergencia en La Guajira, que sacó varios decretos. ¿Y qué pasó? La Corte Constitucional dijo, momentico, esa vuelta no va. Entonces, digamos que ese es el terreno en cuanto a plazos. Y en materia de discusiones económicas, ¿qué se puede esperar de lo que viene ahora en el Congreso, Santiago? Un poco de todo. Pues digamos, la ley de financiamiento está justo ahí en el balance y como ya dijimos, pues esa es como la pepa de la discusión, pero de cierta forma la ley de financiamiento va a ser la llave para tratar de cuadrar el presupuesto. Un poco lo que dijeron al final de estos debates es, venga, centrémonos en la ley de financiamiento y decidiendo lo que sea que se decida en la ley de financiamiento, con eso cuadramos el monto del presupuesto. Pues porque como ambos proyectos de nuevo van un poco de la mano, pero en trámites separados, lo que sea que pase en la ley de financiamiento va a afectar el monto del presupuesto. Entonces, pues se está jugando mucho porque no solamente son modificaciones en impuestos, sino al final también es como el perfeccionamiento de cuál va a ser la cifra con la cual el Estado no solamente operará, sino invertirá el próximo año.
Y digamos que el plazo máximo como para que los mecanismos de decreto, de presupuesto por decreto, comienzan creo que es a contar para el 20 de octubre. En ese momento ya el gobierno puede decir, o sea, si el Congreso no hizo la tarea, o sea, si no se pusieron de acuerdo por X número de situaciones, si el 20 de octubre no se han dado como los siguientes debates y no se ha perfeccionado el monto y demás, el 20 de octubre el gobierno podría expedir por decreto el presupuesto, tendría que expedir el mismo proyecto que presentó. Si se llegó a algún debate y se le hicieron cambios, entonces acoge esos cambios. Pero de nuevo, lo que dice Leonardo es un terreno que no se ha pisado en la historia reciente del país, el cual tampoco sí tiene antecedentes y sobre el cual pues también se anticiparía que eso sería, sí, como lo comentábamos un poco por fuera de cámara, como una pelea de bar. Si, o sea, todo el mundo agarra así los tacos del billar y los taburetes y las botellas y vamos a ver cómo resolvemos esto jurídicamente en la Corte, que por cierto es una discusión muy típica en Colombia de terminar de los debates legislativos en la Corte Constitucional. Acá hay más dudas que respuestas. Un poco como siempre, la verdad, pero esta vez de forma única. Nosotros acá en El Espectador seguiremos informándoles. Se vienen debates que seguramente van a ser muy, muy interesantes y van a tener muchas discusiones que acá trataremos de explicarles para que ustedes entiendan por qué esto es importante y qué se está moviendo. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio. Recuerde que pueden encontrarnos en la página web del Espectador, en el canal de YouTube, también a través de nuestro podcast. Seguiremos aquí en la Mesa Redonda. La próxima semana nos veremos con un nuevo tema. Gracias a Leonardo, gracias a Santiago por acompañarnos y gracias a ustedes por estar cada 8 días acá con nosotros.